en combate por lo nuevo. Amigas, amigos, enemigos y adversarios, yo sé que algunos pensaban que ya no iba a volver, pero el muerto que mataron goza de cabal salud. Los últimos 6 años no fueron nada de lo que esperábamos. De buena fe, yo creí, que las cosas cambiarían para bien, que comenzaría una nueva etapa, una etapa mejor, una transformación del país. Pero no fue así. Lo que encontramos a cambio fue una perversa continuidad. Y digo perversa porque se engañó llamando cambio a lo mismo de siempre. Y digo continuidad porque los problemas del país se profundizaron. Primero, persiste la gran mortandad que comenzó en 2006. Y no digo que sea culpa de este gobierno. Es un problema estructural del Estado. Miles de personas siguen desapareciendo en este país cada hora. El narcotráfico y el crimen organizado azotan decenas de ciudades y comunidades por todo el territorio nacional, de manera que tenemos a muchas de ellas en el ranking de las ciudades más violentas del mundo. El caso Ayotzinapa y tantas otras masacres no se resuelven y la impunidad continúa y la represión continúa y se recrudece y la indolencia de los gobiernos continúa y se engrandece. Pero además hay otros problemas que surgieron en estos años. 6 millones de niñas y niños se quedaron sin vacunas. La mayoría de la población tiene que ir al médico en consultorios adyacentes a farmacia porque el INSABI fue un fracaso y el IMSS no funciona, ni el ordinario ni el bienestar. Se inventó una megafarmacia que no tiene la capacidad para surtir recetas y muchísimas familias sufren el desabasto de los medicamentos. Desabasto de medicamentos de salud mental, desabasto de medicamentos de enfermedades sencillas como gripes comunes, desabasto de medicamentos de enfermedades graves como diabetes o cáncer. Y por si esto fuera poco, también hay que decir que la corrupción no se terminó. Por el contrario, obtuvo carta de naturalización gracias a que los dirigentes no quieren aceptar que los suyos también se corrompen y perder así autoridad moral. Gracias a ellos, a los sermoneros, a sus intelectuales orgánicos, a sus comunicadores deshonestos y a otros tantos impresentables que nunca quisieron separar el poder político del poder económico, sino que querían el poder político para acceder al poder económico. El desfalco de Segalmex ya superó los 15,000 millones de pesos. Igual que en el sexenio pasado, hubo un desfalco por la mitad en la llamada estafa maestra. El nepotismo está en todo el gobierno, ustedes lo han visto. Hay apellidos que son los que más valen en este gobierno, que están las familias completas, la primera plana, ocupando esos espacios. Puedes apellidarte alcalde, puedes apellidarte Concheiro y seguramente tendrás un lugar en la alta burocracia del Estado, mientras a muchos otros se les deja para hacer trabajos logísticos o repartir periódicos. Todo esto pasa mientras los más ricos se vuelven más ricos todavía. Las 11 personas más ricas de este país han incrementado en 30 o 40% sus fortunas. Los mineros de una de las industrias más dañinas han avanzado, han tenido más territorio, han tenido más ganancias. No ha habido transformación fiscal. En resumen, con todo esto les quiero decir que la transformación no ha llegado. Tenemos que investigar por qué. Eso lo haremos después. Eso será tarea de los historiadores. Lo que yo quiero decirles, amigas, amigos, enemigos y adversarios, es que todos podemos convenir en que el fracaso de estos intentos nos ha servido para convencernos de que la transformación tiene que hacerse realmente. Por eso estamos en combate, porque la única forma de hacerlo es terminar de una vez por todas con la perversa continuidad,
con la vieja política de la simulación e impulsar lo nuevo, una nueva política que realmente genere un cambio en este régimen político, una auténtica transición, un México mejor para todos, un México nuevo, un México de esperanza. Y se preguntarán qué es lo nuevo. Nos han dicho muchas veces que es solamente un eslogan, que es solamente mercadotecnia. Pero no. Lo nuevo, según contrastamos con este pasado, con el del PRI, el del PAN y también el de Morena, es dejar de simular que hay orden y paz cuando asesinan y desaparecen a miles de personas. Eso es lo nuevo. Lo nuevo es combatir el crimen con fuerza, sí, como en El Salvador, decretando estados de excepción donde haya que decretarlos, pero con protocolos muy estrictos de respeto a derechos humanos. Combatiendo el crimen, sí, con inteligencia, como se hace en Estados Unidos y Europa, pero respetando siempre el debido proceso. Combatiendo el crimen, sí, con policías de élite, como se hizo para recuperar Coahuila, Nuevo León o incluso Tamaulipas, pero con transparencia y sin hacer de esas policías de élite nuevas mafias. En fin, generando una política de pacificación, porque nuestro país tiene un conflicto armado interno que no hemos querido aceptar. Lo nuevo es legalizar las drogas y que el Estado regule y cobre impuestos. No drogas para todos, pero sí admitir que hay consumo y regularlo para que haga el menor daño posible y para que colabore con la economía. Lo nuevo es que nadie te extorsione, que no te extorsione el gobierno para hacer trámites, que no te extorsionen los partidos políticos, que no te extorsionen los líderes si eres un comerciante, que no te extorsione la policía, desde luego, que no te extorsionen los malandros, que no te cobren piso, que no te impidan realizar tus actividades, que no te metan miedo llamándote desde un penal. Eso es lo nuevo. Lo nuevo es que las mujeres vivan seguras y en paz. Por desgracia, eso es lo nuevo, porque no ha sucedido hasta este momento en México. Lo nuevo es que haya tolerancia cero a deudores alimentarios y que haya políticas efectivas para que cumplan con sus obligaciones. Lo nuevo es que el Estado pague las pruebas de paternidad que a veces se solicitan para que se reconozca a una hija o a un hijo y que se paguen y además sea de modo urgente para que no se retrasen los procesos y las niñas y los niños accedan al bienestar que merecen por parte de sus padres y por parte de sus madres y de sus cuidadoras que tienen también necesidades materiales. Lo nuevo es que exista un programa de seguimiento de denuncias de mujeres trabajadoras que no pueden estar checando sus procesos continuamente, procesos de pensiones alimenticias o procesos de agresiones. Muchas mujeres que son asesinadas acudieron a denunciar antes violencia de sus parejas, pero no tuvieron tiempo de darle seguimiento, no pudieron hacerlo. El Estado tiene que colaborar en eso. Lo nuevo es que haya insulina segura en las unidades médicas que te quedan cerca, que no te falte, que te llegue puntualmente y que tengas para todo el mes, porque de nada sirve que tengas algo de dinero en la bolsa si te lo vas a gastar todo en el medicamento que no te dan, en un medicamento que además sube de precio regularmente cada vez más. Lo nuevo es que conseguir tratamientos contra el cáncer no sea un calvario donde literalmente te juegas la vida. El cáncer ocupa el segundo lugar en enfermedades crónico-degenerativas y simplemente hemos cerrado los ojos ante el dolor que encierra esa realidad. Lo nuevo es que se programen las operaciones médicas a tiempo, las cirugías, y con la menor burocracia posible.
Tú sabes que eso es lo nuevo, porque has padecido que no se haga así. Lo nuevo es que las infancias sean prioridad. No lo han sido por una sencilla razón. Las niñas y los niños no votan y por eso no le interesan a los políticos. Por eso le interesan personas de mayor edad, porque tienen credencial de elector. Lo nuevo es buscar a las niñas y los niños que son víctimas en este país, a los que han sido desplazados por el conflicto armado, a los que se quedaron huérfanos por el COVID, a los que se quedaron huérfanos porque se perdieron sus cuidadores, además de sus papás, a los que han vivido todo este tiempo de decadencia y que cargarán con este país hasta el 2050. Lo nuevo es ir a verlos, saber cómo están, preguntarles cómo están, atenderlas y atenderlos prioritariamente a esos niños que además son víctimas de un sistema educativo que no les ha dado los elementos que necesitan. Y repito, ellos cargarán con el futuro. Lo nuevo es que esos niños tengan desayunos gratuitos y comidas calientes en todas las escuelas del país. Las escuelas deben ser el centro de cuidado por excelencia de las niñas y los niños de México. Lo nuevo es que haya centros de justicia para niñas, niños y adolescentes que los traten como se merecen y como se requiere, para que después no haya jueces que liberen abusadores porque los niños no especificaron circunstancias de tiempo y de lugar, como hemos visto recientemente. Lo nuevo es que no haya nepotismo ni corrupción, y si lo hay, se castigue, que haya transparencia en eso. Lo nuevo es que los ricos no se beneficien de su relación con el poder para hacer más y más dinero, como hemos visto. En todos los gobiernos de este país no pueden decirme uno en el que no haya sucedido eso. Por eso, eso es lo nuevo. Lo nuevo es que se cobre efectivamente impuestos a las personas más ricas para financiar proyectos y programas para los que menos tienen, lo que implica desarrollar capacidades productivas y que al final crezcamos todos. Porque si crece la población de abajo, el país va a crecer en su conjunto. Lo nuevo es que sean las y los emprendedores los que prosperen, no nada más los rentistas que ya tienen decenas de miles de millones de dólares. Lo nuevo es que se premie la innovación. Lo nuevo es que realmente se genere riqueza y se redistribuya. Sobre todo, que se redistribuya el ingreso. Lo nuevo es transformar realmente las cosas. Es construir un país pacífico, próspero y con bienestar. Construir el México nuevo. El México que tantas veces nos prometieron y nunca llegó. Y construirlo de la mano de generaciones que somos nuevas en la política. Por eso, amigas, amigos, enemigos y adversarios, aquí sigo, aquí seguimos, aquí vamos a seguir toda una generación en combate por lo nuevo. En combate. Desde la colonia, el exceso y la falta de agua han sido problemas recurrentes en una ciudad rodeada de lagos. La conquista española no solo sepultó las edificaciones de Tenochtitlán, sino que el desconocimiento de los colonizadores también enterró el aprendizaje y las obras de ingeniería que antes permitieron evitar inundaciones y aprovechar el agua para la economía y el bienestar. Hoy, varios siglos después, persiste ese problema en la Ciudad de México. El agua corre por todos los cauces de nuestra vida diaria, pero mientras provoca inundaciones, caos vial
pérdidas en hogares, socavones, entre otros daños, también deja de llegar a nuestras casas para su uso cotidiano y para nuestra supervivencia. El agua está escaseando. La escasez de agua se debe a diversos motivos: la sobreexplotación de las fuentes superficiales y subterráneas, la devastación de los ecosistemas que permiten la recarga de esas fuentes, el cambio climático que aumenta y hace más intensas las sequías, la especulación inmobiliaria que beneficia a grupos en el poder. Pero en sus raíces más profundas está la indiferencia de los gobiernos capitalinos, que lejos de cambiar para asegurar el bienestar social, siguen con lo mismo: el desconocimiento, la corrupción y la incapacidad de resolver el problema de fondo. Lo nuevo es entender que la crisis del agua en la Ciudad de México es una tarea de justicia social, que estamos a tiempo de garantizar un elemento vital para el presente y el futuro, que tenemos que hacer responsables a quienes hoy abusan de lo que mañana echaremos en falta. Entre todas y todos, sembremos la gota que haga brotar el manantial de lo nuevo. En combate. Antes que nada, Main es presidente. Main es presidente, como dice el coordinador. Como dice el coordinador, estamos en combate por lo nuevo. Y luego nos dicen que somos frívolos, que quién sabe que lo nuevo que sea, que si se trata de redes sociales, mercadotecnia, que es algo que carece de contenido. Un dinosaurio de la política naturalmente dijo: no hay nueva y vieja política, hay buena y mala política. Seguramente porque era un viejo político haciendo política de la vieja. Y aquí queremos dar el combate por lo nuevo. Particularmente yo he visto que tú lo das en la agenda del trabajo, sí, y en la agenda urbana. Sí. Hoy hablamos del agua un poquito para dar cuenta de nuestras causas, y me gustaría empezar por ahí. Vi en Twitter que estás estudiando ejemplos internacionales de ríos vivos en las ciudades. A mí me suena súper raro todo esto, como un río que no está ahí o que está entubado podríamos verlo de nuevo corriendo y bonito. No, es más bien una fantasía tuya. No es una fantasía mía. O sea, los coreanos, Corea del Sur logró... no puedo pronunciar el nombre del río en Seúl. Lo estuve tratando de hacer antes de venir aquí. Lo ponemos aquí abajo en la descripción. O sea, no, si faltara el respeto al idioma coreano, pero en verdad no lo pude pronunciar. Pero en los 50 hicieron lo mismo que nosotros hicimos con el río La Piedad, y con los ríos de la ciudad. Los entubamos para ahora sí que entronar al rey cemento. Así creíamos que era la modernidad, ¿no? A mí me da flojera pelearme con lo que fue del pasado. Ya fue, así pensamos en desarrollarnos como ciudad y como país, pero ya con los estudios actuales y con la crisis climática que tenemos, es obvio que ese no fue el desarrollo fructífero que esperábamos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Corea? Bueno, entubó su río, hicieron un periférico en ese río espantoso, en ese espacio, en ese río hermoso. Un periférico espantoso en ese río bonito. En ese río hermoso. La ciudad se contamina, se generan situaciones indeseables, y en los 90 se empiezan a pensar en destapar y liberar el río. Y en el 2003 empiezan con una inversión que no es tanto, Gibran. Yo pensé que era así $350 millones. Son miles y millones de pesos, pero... $350 millones. ¿Tú te acuerdas cuánto costó la refinería de Dos Bocas? No, son números que me espantan de las locuras del emperador. Bueno, costó bastante más. Bastante más. O sea, lo que podríamos rescatar el río La Piedad, el río Magdalena Contreras, que está vivo prácticamente. Nada más sería hacer un proyecto urbano de también vivienda digna. En fin, se podría rescatar. Pues, Seúl lo logra, y ahora tienen pues un río hermoso, con puentes donde la gente puede cruzar de un lado para otro. En días de calor la gente va a tomar el sol, a pasarla rico, a disfrutar su ciudad, ¿no? Que ahora sí que el derecho a la ciudad también puede ser por ahí. Entonces, esta ciudad era pues una ciudad de agua. Sí. O sea, tiene un origen político esto de que estemos encima de lagos y ríos, sí, que para demostrar el dominio, pues se propusieron construir acá y sacar agua para poder construir bien. Sí. Y entonces estamos sacando agua desde esos tiempos
y ahora buscando cómo meter agua porque la crisis que vivimos es tremenda y cada año se agudiza más. Sí. Hay algunos proyectos que yo conocí también, fíjate, en La Laguna, en Coahuila. Tú sabes que de allá son mis hijos. La Ibero de Torreón tiene un plan que es por un río vivo en la ciudad, que yo me imagino que tendría que ser, no le veo otra manera, dinamitando todas las presas del sistema, desde Chihuahua hasta La Laguna. Y uno pensaría, pues nos vamos a quedar sin agua si dinamitamos las presas de ese sistema. ¿Tú cómo ves eso? No, mira, yo soy siempre partidario de la política que se tiene que hacer de la mano de los expertos, ¿no? O sea, que los ingenieros, ahora sí como el general Cárdenas, que no andaba con ocurrencias, sino con la tecnología y ciencia que había en el momento, decían, bueno, hay que hacer presas, con la ciencia y con la academia. Entonces, yo no te diría arbitrariamente, vamos a dinamitar el río, bueno, el ¿No se te antoja? Se me antoja. Eso es una cosa, se me antoja, en combate se me antoja, pero hay que hacerle caso a los expertos. Ahora, ¿cómo se llama? El programa de universitario de estudios de la ciudad tiene un proyecto para el rescate de los ríos de toda la ciudad, con un proyecto a largo plazo, con inversión, un proyecto serio. Entonces, no digamos, tuiteo como si fuera una ocurrencia para que sea divertido pues para las personas que podemos atraer en política con estos proyectos, pero hay sustento intelectual, ¿no? O sea, te aseguro que en La Laguna también debe haber proyectos de ambientalistas, de ingenieros, de grandes expertos que de urbanistas, de urbanistas y también de sociólogos incluso, y de economistas, ¿no? ¿Qué nueva economía podría surgir a raíz de la recuperación de los cuerpos de agua, ¿no? De los ríos, de la recarga de los mantos freáticos y todas las implicaciones que eso podría tener. Sí. Como dices, económicas, culturales, demográficas. O sea, transformar el espacio es transformar todo. Pues es que cuando hablamos de futuro, que es algo que traemos mucho en Movimiento Ciudadano, es eso. Si nos quedamos estancados en esto, el viaducto, o sea, tú nada más caminas ahorita por el viaducto, la zona de los árboles es donde más fresco te sientes en esta época de calor, ¿no? Entonces, recuperar ese espacio con un buen transporte público. Yo imagino en verdad a los niños y niñas, y no niñas y niños jóvenes, adultos mayores, en una época de verano, tomando el sol, como la gente lo hace en el Sena. ¿Por qué nosotros no? O sea, ¿por qué yo sé que está fresa, ¿no? O sea, en París, pero ¿por qué México no? ¿Por qué todas las grandes ciudades del mundo tienen un gran río y nosotros decidimos mandarlos al carajo, ¿no? Es que casi no suenas como el Chicharito, güey. Bueno, es que fui a sus clases de superación. Imaginemos cosas chingonas. ¿Por qué no? Eso lo tuiteé. Imaginemos cosas chingonas. Yo sí creo que se puede, pero requiere de un gran acuerdo político en general. Yo diría ahora un poco de voluntad política, porque pues, lo que cuesta más trabajo siempre es la lana en esos acuerdos. Desde luego que la distribución del espacio, las expropiaciones que tendrían que hacerse, etcétera, etcétera. Pero esta ciudad ya fue así alguna vez. Sí. Digo, terminó en el momento previo a que entubaran los ríos. Había mucha queja de la suciedad y la pestilencia de los ríos. Sí. Entonces, para ellos tenía mucho sentido estético incluso entubarlos y sacar hasta ese foco de infección, ¿no? Sí. No lo veían como quizá podemos verlo. Pero antes de eso, las casas que están hacia Churubusco, Sí. la colonia campestre de Churubusco es de casas de campo. Sí. ¿Me vas a hablar de Trotsky? No. ¿Te sabes de la anécdota de Diego Rivera y Trotsky? O sea, cuando Trotsky viene exiliado y que el general le da asilo, sí hay un acuerdo con el Partido Comunista de que no podía hacer política el revolucionario Trotsky, pero él está en la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo, y se iban a pescar al río Churubusco. Pescaban ahí, cabrón, y te comían el pescado ya en Coyoacán, ¿no? Entonces imagínate lo que él vio de esta ciudad y que se perdió, ¿no? Sí, es un país que ya no nos tocó, pero que ojalá que, yo pienso siempre, un poco egoístamente, tengo que decírtelo, ojalá que esas cosas le toquen a mis hijos, ¿no? Sí. O sea, no sé si las generaciones del siglo XX no pensaron para nosotros,
Bueno, tu papá fue militante. ¿De qué? Del Partido Socialista Unificado de México. Sí, eso quiere decir que un poco sí pensaba en el futuro. Sí, igual tu padre. Sí, allá anduvieron, entre rojos. Es una casualidad que estemos aquí. No crean que somos el sector socialista de Movimiento Ciudadano. Socialistas democráticos, sí, de Movimiento Ciudadano. Hay que aceptarlo, pero... Claro, en combate para llevar adelante estas ideas, para llevar adelante otras. Sí. Siempre dialogadamente, porque si no, no funciona. No, Vamos a hacer una crítica a esa generación, que mi papá se enojaba con esa crítica. Que es que sí, las condiciones del sistema eran bien difíciles y eso, pero también a veces las condiciones del discurso y la falta de disposición a cambiarlas, Ya. pues genera que no tengas registro, ¿no? Sí, pues la política real, ¿no? Hay que entrarle a la democracia, hay que aceptar que hay poderes muy complicados y que el poder público y político pues, tiene que tener la capacidad de diálogo y de convencimiento, ¿no? Con todos los sectores. O sea, supongamos que logramos lo del río, que es una idea que para muchos parece una locura, pues no lo haces de manera arbitraria, ¿no? No lo haces como se han hecho ciertas cosas de proyectos de gran escala. Es convenciendo a la población, convenciendo a la gente de la Benito Juárez y de todas las zonas, bueno, de toda la ciudad, porque no sería solo el río La Piedad. Vas a tener que expropiar por utilidad pública los predios que van a quedar afectados Sí. por la ribera del río La Piedad, Sí. ¿no? Los vas a tener que colocar en otro lado. Sí. Subirle pisos a algunos edificios que vas a autorizar. Entonces te van a decir, como el cártel. Como el cártel inmobiliario para que tengamos agua en toda la ciudad. Pues no, al revés, ¿no? Pero es acordando con todos los poderes económicos, políticos, sociales de la ciudad. Bueno, así es como creo que se debe de gobernar. Sí, es de una complejidad enorme. Y bueno, te diría que pensando en la alcaldía Benito Juárez, porque tú eres aspirante y serás próximamente candidato en los próximos días a gobernar. Pero mejor hablemos de otras alcaldías, porque no quiero que hagas propuestas. Sí, porque no me metan en problemas. Así es, así es. Gracias por... Queremos estar en combate, pero no en combate con las autoridades electorales. Ahí queremos tener mucha paz. ¿Has estado viendo otros problemas urbanos, supongo, que desde las alcaldías han permanecido desatendidos, ¿no? Es el primer o el orden de gobierno más cercano a las personas y aunque a veces son los funcionarios y los gobernantes que menos se ven, Sí. son los que acaban por determinar nuestra impresión de lo que es lo público. Hay quienes se han aprovechado de eso, quienes vienen de espacios tradicionalmente prósperos y ya lo presumen como fruto de su gobierno. No quiero decir nombres en particular. Claro. Pero en fin, hay muchas ciudades. ¿Tú qué has visto en estas ciudades, que es la Ciudad de México? Yo planteé hace poco, también, de hecho el año pasado, la noche. Caminando, no la alcaldía nada más Benito Juárez, la Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan, que de ahí soy oriundo. Pero, o sea... Caminando literal en las noches para ver cómo nos podíamos mover sin coche. O sea, hiciste un experimento, no es que estuvieras Igual echando que la la peda. silla fue un experimento, es un trabajo de campo, digamos, Ajá. sin tanta metodología, sino Pero con ciertas trago, rutas. ¿con trago o sin trago? Sin trago, Ah. sin trago. Ok. Porque en la noche está muy complicado y la policía, pues, no. O sea, todavía no hemos logrado Pero, sus derechos. ¿pero como ibas solo Barcelona. o con cuántas personas ibas? He ido, o sea, esos ejercicios, he ido con varios activistas, como con 3, 4 en la zona de Cuauhtémoc, en Benito Juárez, pues yo solo, pues, vivo acá con mi esposa y 2 perros, entonces en la noche voy, veo, pregunto. Y en Tlalpan, pues ya lo tengo más con amigos viejos ahora sí que de la universidad. Me reuní para ver cómo nos podíamos mover en las madrugadas, sin usar Uber y sin la opción del transporte público, excepto el nochebus. Asalto, golpiza... No me tocó, no me ha tocado. O sea, me ha tocado asaltos en mi vida, en la diurna y en la nocturna, pero en otras ocasiones. Ahorita en este ejercicio, digamos, de trabajo de campo, no. Pero sí pregunté a todos los trabajadores, no a todos los trabajadores, a muchos trabajadores nocturnos, le hace del sector salud, le hace del sector restaurantero, del sector hotelero, y la gran preocupación era cómo llegar a casa sin gastar tanto. Entonces, idea, digo, no idea mía, es una idea de las grandes ciudades del mundo, transporte público 24 horas, ¿no?
Esa es la propuesta que planteé. junto con- ¿Dices que eso hay en Barcelona? Hay en Londres, en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Barcelona creo que también, en ¿Sí? Nueva York también. En Madrid no hay. En Madrid no creo que haya. No, cierra Pero todo. Londres sí es totalmente 24 horas, ¿no? En ese esquema. Sao Paulo y Río de Janeiro también, que son economías parecidas a la nuestra, ¿no? O sea, digo, y nunca he ido a Brasil, entonces no conozco del todo, pero estuve investigando dónde sí y pregunté en las redes sociales qué onda con el transporte público 24 horas y fue muy aclamado, especial por la gente trabajadora y obviamente también por el derecho A la fiesta, fiesta. ¿no? A pasarla bien y regresar con bien a tu casa, ¿no? Es algo que también creo que hay que impulsar. Sí, yo creo que mayoritariamente es por los trabajadores, ¿no? Pues piensa en los trabajadores del sector de limpieza de la ciudad. La gran mayoría no viven en el centro de la ciudad y trabajan acá, ¿no? ¿Cómo llegan? Y yo conocía, por ejemplo, pues varias personas que siendo meseros trabajan aquí o cerca, bueno, incluso en Iztapalapa, Sí. que uno pensaría que es lo que queda menos lejos del lugar donde duermen, Chalco, por ejemplo, Sí. ¿no? Y pues si acabas a las 12 de la noche y todavía tienes que limpiar algunas cosas, que recoger las tuyas, pues ya no alcanzaste metro para empezar. No. Y además llegas a Constitución si bien te va. Sí. Y ahí se acabó todo. Y si tienes lana, se te acabaría en el taxi, ¿no? Pues supongamos que eres mesero o mesera y ganaste 700 pesos de propinas ese día, más el salario mínimo, que es lo que pagan en los restaurantes, gastarte 200 pesos es mucho. Sí, pero además te sale bastante más caro que 200 pesos. No, claro, estoy poniendo irte en taxi, pero además diario. Sí, Imagínate. Ya en eso te echaste tu salario base. sí, Entonces, por eso muchos optan por quedarse. sí, Y es inhumano. es inhumano. Entonces, yo no digo, como te lo dije igual del río, no digo se hace el transporte público. Yo le solicité al Congreso de la Ciudad de México, en un foro que tuvimos sobre ciudad nocturna, que empezáramos con un diagnóstico. Ese diagnóstico yo como ciudadano no lo podía hacer. O sea, pedí solicitudes de transparencia a todas las alcaldías sobre sus proyectos de movilidad. Ninguno tenía proyectos de movilidad. El metro me dio nada más como los horarios. Les pedí así de, ¿tienen algún proyecto nocturno? Y me dijeron, pues ahí están los horarios, ¿no? Entonces, yo solicité un diagnóstico para ver dónde podríamos atacar, qué líneas serían las adecuadas, ¿no? para conectar a los compañeros del Estado de México que vienen a trabajar todos los días en la Ciudad de México, pero no hemos logrado ese diagnóstico. Entonces, primero, para tener esa política pública nocturna, sería que el gobierno hiciera un gran diagnóstico en dónde podríamos apoyar a toda la población. Yo pensaría en, evidentemente, el Metrobús de Insurgentes nos conecta completamente, y bueno, ¿no? Son ideas que han venido surgiendo y otras ideas que han surgido también de pensar en, por ejemplo, Barcelona. Instauraron un protocolo para acabar con la violencia de género y acoso sexual en los antros y bares no solo de Barcelona, perdón, de toda España. Muy efectivo. No sé si te gusta el fútbol. Pues conozcas a Dani Alves. Fue el que hizo que cayera Dani Alves, Así ¿no? es, el protocolo que instauró una mujer que se llama Irene Montero. Una mujer a mí me gusta mucho, muy comprometida con sus causas. Muy comprometida. Es psicóloga Irene, ¿no? Creo que sí, y es una feminista muy comprometida, como dices, pero con propuestas claras que han tenido resultados. Entonces también planteé en ese foro de Ciudad Nocturna el protocolo, podemos discutirlo, ¿no? Para poder tener una vida nocturna padre, saludable, que las mujeres, hombres y todas las poblaciones la puedan gozar. Y el tercer proyecto, que aquí no lo he querido comentar demasiado, pero es por qué los españoles y los argentinos y otras poblaciones del mundo, otras naciones, pueden tomar en ciertos espacios públicos. En ciertos parques se van los jóvenes, no tan jóvenes, todo mundo, y se echan una botella de vino, fuman hashish, fuman marihuana y lo disfrutan, y alrededor está la fuerza policíaca controlando, midiendo, acotando, cuando sí, cuando no, cuando ya se pasó alguien de lanza, pero existe una libertad, una permisividad. Pero es formal. Es formal. Porque, bueno, por ejemplo, en el malecón de La Habana así es todo, ¿no? Sí. Y pues se puede, es legal. Es legal.
aquí en el malecón de Mazatlán se puede también, pero no. Tal vez en los carnavales o cuando está el campeonato de béisbol, ¿no? Que hay como... Es otro Todos tipo de los viernes. permisividad. Todos los viernes. Todos Bueno, los qué viernes. padre. Pero aquí en la ciudad, ¿cuántos jóvenes agarran que están en afuera de las unidades habitacionales echando una caguama? ¿No? Les dan una vuelta, unos golpecitos, los regresan. Les dan una vuelta, unos golpecitos y los regresan. Sí. Entonces, yo no estoy diciendo... También estaría bueno, como dices, que esté cerca la policía para que luego no extorsionen a la banda. Claro, o sea, pero la idea Pasa, es qué pasa. policía queremos también. Sí. Por eso prepararla y... O sea, esto es todo un proyecto. O sea, Sí. lo de Ciudad Nocturna para mí era como... Es un caballo de Troya. A final de cuentas, recuperar la noche, recuperar la paz, y recuperar la paz es recuperar un gobierno eficaz, ¿no? Es combatir la extorsión. Sí. Es que está pensando muy en términos antropológicos. Esta dinámica, le dicen los antropólogos, de reciprocidad negativa. Entonces, el poli extorsiona al que se está echando la caguama banquetera, que extorsiona al vecino o más fácilmente al que va pasando y no es de ahí, ¿no? Y la extorsión es uno de los rasgos más determinantes de nuestra vida pública actual, que es a lo que, una de las cosas a las que yo creo que hay que entrarle así estructuralmente. Pero mira, desde la noche llegué a lo mismo, el derecho... Bueno, es que era primero la noche y después el derecho a la caguama banquetera. Sí, no, por eso. Yo digo, si ya suceden ciertas cosas como eso, ¿por qué no le entramos, lo regulamos, lo socializamos, no lo imponemos? Porque además sí, muchos dirían, es que son unos Libertinos. libertinos, ¿no? Van a decir, es que todos quieren que todos estén fumando y bebiendo. No. ¿Ustedes qué opinan del derecho a la caguama banquetera? Sí. Ya se ejerce, a final de cuentas, ¿no? Pero con cierto peligro. ¿Cómo lo hacemos para disfrutarlo? Y también, yo creo que, digo, tal estoy muy idealista, pero se puede hacer pedagogía pública del gobierno, ¿no? ¿Del buen beber? Del buen beber, ¿por qué no? O sea, no lo sé, Gibran, pero creo que no lo hemos discutido como país, y las juventudes también requieren tener espacios chidos para gozar la vida, ¿no? Sí, igual durante el siglo XX hubo mucha permisividad, aunque las normas no estuvieran ajustadas, y eso institucionalizó cierto tipo de hipocresía que es el que hoy manda, porque de que se podían hacer esas cosas, también con sus problemas de la policía, etcétera, pero había, tengo la impresión, una mayor laxitud, y tengo la impresión por lo que leo en las novelas y esas cosas, ¿no? Claro. No por nada documental o historiográfico que haya revisado. Y digamos, igual somos un país de bebedores y no hablamos de saber beber. No, se habla de un problema muy serio del alcoholismo, Sí, ¿no? sí, digamos, toda esa parte negativa, sin tomar la realidad, por ejemplo, del consumo con disminución de daños, ¿no? Sí. Del ángulo de la salud mental, que no sé qué tanto me gusta, pero que pues sí tendría que discutirse. O sea, ¿cuántos miles de años lleva la humanidad bebiendo alcohol? Y otras sustancias, ¿no? O sea, Sí. Por ejemplo, yo soy muy partidario de legalizar todo, pero con un grado de pedagogía muy canijo. Y no es que digo, fumemos marihuana. Te lo voy a plantear con un ejemplo personal que me tocó de un joven amigo que fumó, muy joven. O Que sea, no es Rodrigo. No. Pero él sí fumó mucho. Y no sabíamos de jóvenes que él tenía predisposición genética a la esquizofrenia. Si hubiéramos sido una sociedad abierta de información, tal vez sus padres, sus alumnos, sus compañeros de clase, sus maestros, le hubiéramos dicho, oye, amigo, aguántate, espérate que tu cerebro se desarrolle y podrás tal vez probar ciertos tipos de sustancias. Pues nadie sabía, sus papás no sabían. Hoy es un cuate con esquizofrenia muy grave que no ha podido salir de su casa desde hace 20 años. Entonces, o sea, lo que voy no es un viva las drogas, las drogas existen. ¿Cómo lo hacemos para...? Las drogas existen. La gente las consume. Sí. Hay maneras de consumirlas mejor. Hay mejores drogas que otras. O sea, las drogas le hacen más daño a unas personas que a otras por su condición social. sí. La misma sustancia, si te la tomas en un antro en la Roma, es cool. Y si te la tomas antes de subirte a un barco a pescar a las 4 de la mañana en alguna bahía, en el campo de la Reforma, en Sinaloa, Sí.
está mal. Sí. O en una mina en Zacatecas. Y no hablamos de eso. Sí, ¿no? Bueno, lo estamos hablando. Aquí vamos a hablar Aquí de vamos eso. a hablar de esto, pero eso sí es un tema que no hay que dejar y soltar y tomarlo a la ligera, ¿no? Hay que, si queremos tal vez algún día que este país no tenga estos niveles de violencia, sí es un tema central y nodal, ¿no? O sea, ve cómo hicimos el recorrido. O sea, de los ríos De los ríos al transporte público, a la noche, a la noche, a las a las sustancias, sustancias. estaremos en combate. Y aquí seguiremos, querido Rodrigo. Gracias por inaugurar esta conversación en combate. No, pues a la orden, querido Gibran, y empiezan las campañas y seremos muy combatientes por lo que creemos y por lo que queremos. Ahí te veremos. Gracias, Gibran. En combate. Gracias a ti que te has quedado después de todo el ajetreo de este sexenio. Gracias a ti que vas llegando por todo el ajetreo de este sexenio. Quiero decirte 3 cosas. La primera es que nos vemos el próximo domingo. La segunda es Maines presidente. Y la tercera es que seguimos en combate. En combate por lo nuevo.